Hola amigos y bienvenidos una semana más a nuestra pequeña cita con la historia del arte en la Asociación Cultural Sapienza. Durante esta semana continuaremos abordando nuestro tema del Quattrocento italiano. Concretamente en la clase de hoy comenzamos a poner el foco en aquellos pintores que representan el periodo de plenitud de la pintura quattrocentista, es decir, aquellos que ejecutaron sus grandes obras en las décadas finales del siglo XV. En la clase de hoy ponemos nuestro foco en tres artistas: Pollaiolo, Andrea Verrocchio y Pietro Perugino. Entre 1465 y 1480, la actividad artística de Florencia estuvo capitalizada por dos grandes talleres artísticos. De un lado, el que quedaba compuesto por los hermanos Pollaiolo, y del otro el que conformó el gran Andrea Verrocchio. El primero de estos es el que componen Piero y Antonio Pollaiolo, dos artistas, dos hermanos, cuya obra llega a menudo a confundirse, creando para los especialistas grandes problemas de atribución. A pesar de ello, en la actualidad se piensa sin duda alguna que el principal artífice de ese taller no fue otro que Antonio Benci, que era realmente su nombre, pese a que comúnmente fue conocido como Pollaiolo, este artista nacido en Florencia hacia el año 1431. Pintor, escultor, orfebre y grabador, se trata de un artista completo como pocos, un artista que comenzó a destacar y a ganar fama mediante la realización de retratos, medallas y estatua para la gran familia de los Medici florentinos, a través de los cuales su popularidad fue creciendo gradualmente hasta convertirse en uno de los grandes artistas que daban servicio a los encargos realizados por las más importantes familias florentinas. Para ellos ejecutó también frescos para decorar sus grandes villas y palacios urbanos, pero también incluso cartones para bordar bellos tapices que colgasen de las paredes de esas grandes residencias. Un camino de fama que con el tiempo le llevará incluso a satisfacer encargos para los propios papas de Roma. La obra pictórica de Antonio Pollaiolo representa sin duda alguna una obra de un rigor formal verdaderamente excepcional. Esto se debe gracias al empleo de una línea limpia y tensa que logra anatomizar de un modo perfecto los cuerpos en su representación. Determina su integración en el espacio y a través de la tensión, de la vibración realmente de los cuerpos, logra una perfecta integración en el espacio a través del movimiento. Escenas cargadas de dinamismo, de lucha y de tensión que fueron sin duda alguna las favoritas dentro de toda la producción de Antonio Pollaiolo. Estas obras están, sin duda alguna, muy marcadas por el estilo de dos artistas que le precedieron. De un lado el escultor Donatello y del otro el pintor Andrea del Castagno. A través de ellos, Pollaiolo se orienta hacia la búsqueda de la expresión del esfuerzo muscular y sobre todo del estudio del movimiento. Fijémonos en el martirio de San Sebastián. Aquí podemos ver cómo los cuerpos de los diferentes personajes están modelados con la intención de mostrar un auténtico catálogo de poses variopintas del cuerpo humano. Personajes que aparecen de pie y de frente, otros de espaldas, agachados de pie y de frente también, un auténtico muestrario de la pericia de este artista a la hora de representar el cuerpo humano en muy diferentes y complejas posiciones. Además, es un artista que, igual que Donatello, trata de huir del exceso de sobriedad que a menudo suelen tener los artistas del Quattrocento y reflejar también el patetismo. El patetismo en el más puro sentido de la palabra, pathos, sentimiento. Sentimiento que se deja ver en los rostros de sus personajes, también cargados a menudo de tensión, de esfuerzo,
cuando no directamente de sufrimiento, incluso de ascesis, como puede ser el caso de este San Sebastián que tenemos aquí mismo. Si nos fijamos en el fondo de la imagen, podemos ver que también hay una clara influencia de la pintura flamenca. Polaiolo, igual que tantos otros artistas contemporáneos suyos, comenzaban ya a ser bastante buenos conocedores de la pintura que se estaba realizando en el Flandes del siglo XV. No debemos olvidar que en aquel momento eran los artistas flamencos los más cotizados, sin duda alguna, de toda Europa, y por ello la pintura italiana del siglo XV fue, sobre todo a partir de mediados de ese siglo, muy permeable a la influencia de los grandes pintores del Flandes del siglo XV. Para ver el efecto inverso, para ver la influencia de los grandes maestros italianos en Flandes, sin embargo habrá que esperar un poco más. Habrá que esperar a comienzos del siglo XVI, cuando verdaderamente la extensión, la expansión europea del Renacimiento alcance a Flandes y los grandes artistas flamencos vean trastocado su universo pictórico y comiencen ellos también a tratar de seguir esa nueva corriente que era el Renacimiento. Pues bien, esa influencia de los artistas flamencos queda perfectamente plasmada en el paisaje. Los paisajes flamencos, por su belleza, la cantidad de detalles que incluían y el modo con el que a través del óleo eran capaces de representar la atmósfera, cautivó sobremanera a los artistas del Quattrocento italiano, que desde su conocimiento comenzaron a esforzarse por incluir en sus obras esos elementos que eran tan del gusto de los comitentes durante el siglo XV. Así, los horizontes que representa Polaiolo están cargados precisamente de esa misma esencia, de la búsqueda de la representación del detalle, pero también de la captación de la luminosidad del cielo y de los cambios atmosféricos que en él se producen. Hacia el año 1489, según narró el propio Lorenzo de Medici, Polaiolo se había convertido en el principal maestro de la ciudad de Florencia. No faltaban, de hecho, incluso espíritus elevados que aseveraban que Polaiolo era probablemente el mejor artista que jamás había existido. Bueno, esto probablemente tiene que ver con que Polaiolo fue un artista pionero en ser capaz de adaptar su pintura al gusto de sus mecenas. En general, los artistas siempre han adaptado los recursos artísticos a los encargos de los comitentes y a los gustos que estos pudieran tener. El caso de Polaiolo es sin duda alguna uno de los casos más extraordinarios en ello. Comparemos la pintura del San Sebastián anterior con el Hércules y la Hidra que tenemos aquí. Es un encargo que le hizo el propio Pedro de Medici, el que quería que Polaiolo realizase 3 lienzos que representasen trabajos de Hércules para la decoración de uno de sus salones del palacio. Lamentablemente, esos 3 encargos hechos a Polaiolo están hoy perdidos. Los originales no se conservan, pero afortunadamente el propio artista poco tiempo después hizo 2 pequeñas copias de 2 de esos lienzos. Una de ellas es la del Hércules y la Hidra que tenemos aquí, que nos permite hacernos buena idea de cómo debía de ser aquel cuadro original. Fijaros cómo la búsqueda de la representación anatómica sigue siendo, sin duda alguna, el principal objetivo de la obra de Antonio Polaiolo. Esa pose cargada de tensión, el escorzo que realiza la figura en la actitud del Hércules a punto de golpear con la clava la cabeza de la Hidra, fijaros en la tensión muscular que despliega por completo la figura de Hércules. Pero de nuevo, y aquí es donde entra quizá la clave de esa adaptación del gusto, fijaros en el paisaje. Vais a ver que el paisaje esta vez ha cambiado mucho. No se trata de un paisaje al estilo de lo que nos tenían acostumbrados los maestros flamencos del siglo XV y que tendían a copiar los artistas del Quattrocento. Es un paisaje completamente italiano. De hecho, lo que aparece es una llanura bañada por el río Arno en su valle. Aquí Polaiolo
nos está tratando de acercar, o bueno, mejor dicho, trataba de acercar a sus paisanos y concretamente a Pedro de Médici, la acción del gran héroe derrotando a la terrible Hidra de Lerna, no ya en lejanas tierras, sino precisamente a las puertas de la maravillosa Florencia. El gusto por la búsqueda de la correcta anatomía en la obra de Pollaiolo es quizá la gran constante de su obra. No solo la trabajó en la pintura, también en otro de los grandes estilos artísticos que desarrolló Pollaiolo durante su vida, el grabado. Se puede decir, de hecho, que conjuntamente con Andrea Mantegna, Antonio Pollaiolo fue uno de los grandes pioneros del arte del grabado en Italia, un género que realmente era una lógica prolongación de su formación como orfebre. En este caso, el grabado que aquí tenemos es La batalla de los 10 desnudos, un grabado que se hizo célebre en el momento de su publicación, precisamente por la complejidad de la composición, donde lo que encontramos es un verdadero catálogo de la anatomía humana. Pollaiolo, de nuevo, se centra en la representación del cuerpo masculino, mostrando toda la tensión muscular, representados estos músculos uno por uno, en completo detalle. Aparecen en sus cuerpos músculos que casi parece fuesen inventados, que no existieran. Pues no creáis que es así, por supuesto que existen. Nos desarrolla una anatomía de un modo absolutamente científico, y eso es quizá lo que tiene más de espectacular este grabado. De nuevo los escorzos, las figuras absolutamente complicadas, representadas de frente y de espaldas, nos revelan a un Pollaiolo que se había convertido en absoluto maestro en la búsqueda de esa representación científica del cuerpo humano. Estos encargos, con el tiempo, fueron haciendo de Antonio Pollaiolo, del taller que compartía con su hermano, uno de los más importantes y afamados ya no solo de Florencia, sino sin duda alguna de todo el centro de Italia. De este modo, poco a poco, el graneo de encargos que recibía el taller fue aumentando. Y Pollaiolo, sin duda alguna, y su hermano debieron de contratar ayudantes que hicieron crecer ese taller hasta convertirlo, como decíamos, en el más importante y el más grande de toda Florencia, junto con el de Andrea Verrocchio. Reciben muchos encargos, no solo de pintura, también muchísima escultura y orfebrería. Pero quizás el arte en el que Pollaiolo gozó de un mayor reconocimiento, aspecto que le aproxima a la figura de Andrea Verrocchio, fue precisamente el del retrato escultórico. A pesar de ello, su taller fue tremendamente demandado no solo en la ejecución de escultura, sino también en el de pintura. Fueron muchos personajes, tanto masculinos como femeninos, pertenecientes a la nobleza y a la alta burguesía florentina, los que desfilaron por los pinceles de Pollaiolo para ser inmortalizados. De este modo, aparecen los retratos de Pollaiolo, como uno de los más característicos, sin duda alguna, que podemos encontrar dentro del Quattrocento italiano. Son retratos llenos de tensión, casi incluso podríamos decir cargados de hieratismo. Fijaros, por ejemplo, en este retrato de una joven. Aquí podemos entender cómo se conforma el característico perfil que trabajan los retratos de Pollaiolo. Prácticamente todos son iguales. Cambian las modelos. Aquí podemos ver otras imágenes en las que aparecen otras mujeres, en las que, si os fijáis, en la línea del rostro, en la línea que establece el perfil, es prácticamente idéntico. Hay, sin embargo, pequeñas variaciones en la coloración, sobre todo en el cabello, en el peinado, que nos muestra las modas imperantes en la Florencia de finales del siglo XV. También en las vestimentas. Fijaros, por ejemplo, cómo van variando los estampados, el diseño de los vestidos de cada una de las modelos que posan para él en estos retratos. Junto con el de Pollaiolo, el segundo taller que marca profundamente las orientaciones artísticas de esta época
fue el de Andrea Verrocchio. Siguiendo una costumbre de la época, Andrea di Cione decidió escoger el sobrenombre de Verrocchio para hacer honor así a su primer maestro, el orfebre Giuliano Verrocchio. Entendemos así que la formación de este artista pasa, igual que la de Pollaiolo, por el arte de la orfebrería, igual que pasó también por la de Donatello y tantos otros artistas que acabaron destacando en otra serie de artes más allá del de la orfebrería a lo largo de todo el siglo XV italiano. Andrea Verrocchio comienza formándose también en el taller de Donatello. Allí es donde él aprende, esa gran escultura que va a desarrollar y que le lleva a llevar a convertirse muy rápidamente en el escultor oficial de los Medici, sobre todo después del fallecimiento del gran Donatello. Sin embargo, sus inicios como pintor, que es lo que ahora vamos a analizar, van bastante más unidos a otro artista completamente distinto, Fra Filippo Lippi. Y se trata además de una vocación tardía, ya que la va a iniciar a partir del año 1460 aproximadamente, cuando colaboró con él junto con Sandro Botticelli en la realización de los murales de la Catedral de Prato, bastante cerca de Florencia. Su taller, así, que forma uno de los más grandes pintores de finales del siglo XV, Lorenzo di Credi, Leonardo da Vinci, Botticelli, será un taller que condicionará en gran medida el conjunto de la evolución del arte italiano. El taller de Verrocchio participa, pues, de este ambiente poético y naturalista que emana de la Academia de Careggi, donde todas las artes se veían influidas por la escultura. Verrocchio muestra su maestría tanto en la escultura como en el relieve, donde destaca principalmente, sin duda alguna, pero también en las dos dimensiones propias de la pintura. Será, por ejemplo, en esta Madonna y en el Niño, donde podemos ver el extraordinario talento que muestra también Andrea Verrocchio en el manejo de los pinceles. Fijaros en la delicadeza de la imagen y en lo cuidado de la composición, y en el juego de las diagonales que realiza con los brazos de madre e hijo para lograr de este modo enlazar las figuras en la pintura. Su interés por el paisaje, además, no es menor que el que muestra por la luz o por el claro oscuro, pero también se muestra como un gran maestro en el detalle. Fíjense, por ejemplo, en el velo que cubre a la Virgen, los detalles de su vestido, que se aprecian muy especialmente sobre todo en las mangas. Muestran el virtuosismo de la artista y su gran dominio de la técnica pictórica. Hacia el año 1475 se encarga al taller de Verrocchio pintar el famoso Bautismo de Cristo, encargado por la iglesia del monasterio de San Salvi de Florencia. Esta obra, sin embargo, no puede atribuirse exclusivamente al maestro Verrocchio, sino que en ella aparecen la mano de varios de sus ayudantes. Eso es algo que no debe de extrañar. En los talleres pictóricos del siglo XV, más aún en los grandes talleres como el de Verrocchio, el maestro contaba con toda una terna de oficiales y aprendices que le apoyaban en la ejecución de las obras. En aquellas en las que los comitentes pagaban más, la mano del maestro estaba más presente. Y en aquella en la que, se regateaba, por así decirlo, el precio, era habitual que la mano de los ayudantes tuviera algo más de presencia. En este caso, el ángel rubio que aparece en la izquierda, así como en el paisaje que se escapa por el lateral izquierdo entre la palmera y el brazo de Cristo, se puede reconocer la mano del que fuera, sin duda alguna, el más prestigioso de los aprendices que tuviera Andrea Verrocchio, el joven Leonardo da Vinci, que aprendía, que se formaba en aquellos años en el taller de Andrea Verrocchio. Algunos críticos también atribuyen el rostro del otro ángel que se coloca inmediatamente pegado
al de Leonardo como una obra de un jovencísimo Sandro Botticelli, artista que tras formarse con Fra Filippo Lippi pasa también por el taller de Andrea Verrocchio. Tanto en el Cristo como en el San Juan Bautista podemos apreciar sin duda alguna la mano del maestro. Ambas figuras están ejecutadas por Verrocchio, pero sin duda alguna es la de San Juan Bautista la imagen más característica del estilo personal de Verrocchio, y probablemente en este caso debió de pintarla sin ninguna ayuda de sus colaboradores. Verrocchio a menudo insistía mucho en el dibujo previo, antes de la aplicación del color, en la realización de los huesos de sus figuras, huesos a los que después insertaba magistralmente los músculos como si se tratase de auténticos cuadernos de trabajo de anatomía. Los músculos, su tensión, los tendones, reflejan los intereses de Verrocchio, que sin duda alguna logró con gran éxito transmitir a sus alumnos. Esta cabeza del Bautista se modela así de un modo absolutamente académico. Si la pudiésemos ver a través de rayos X, veríamos como los huesos del cráneo aparecen dibujados debajo de la pintura. Otros detalles, sin embargo, el trabajo del cabello, la barba rala e incipiente que posee el Bautista, nos revelan también los intereses más puramente naturalistas y menos científicos de este pintor. Fijémonos un momento en la figura del ángel del que antes hablábamos, su suave modelado de la cabeza, la calidad de su pintura, además bastante cargada de aceite en comparación con lo que hacía el maestro Verrocchio, son elementos que apoyan la atribución a Leonardo da Vinci. Esto no es una novedad ni es una deducción contemporánea, es algo que ya fue mencionado en el año 1510 por Albertini, quien declaró que la cabeza del ángel había sido pintado por el gran Leonardo. Además, en unos bocetos, en unos dibujos que se conservan en la actualidad en la biblioteca de Turín, aparecen representaciones de ángeles en extremo parecidas al que aquí tenemos, apoyando así la teoría de la intervención de Leonardo en la obra del maestro. Este taller de Verrocchio, siendo uno de los más grandes y activos de toda Florencia, trabajaba por ello en múltiples obras al mismo tiempo, lo que le obligaba a delegar necesariamente entre un amplio catálogo de aprendices oficiales, como ya hemos señalado. La Madonna, con San Juan Bautista y San Donato, que tenemos aquí, revela con claridad la gran participación de los discípulos de su taller. La composición intrincada del retablo es el producto de una planificación cuidadosa realizada por Verrocchio, pero a partir de ahí, la ejecución de las figuras, tanto probablemente de la Virgen como de los santos San Juan y San Donato que se encuentran en los laterales, debieron de ser ejecutadas por alguno o varios de sus aprendices. Siendo esta una obra un tanto austera, sobre todo formalmente hablando, Verrocchio logra incorporar, sin embargo, los motivos que le habían atraído del arte moderno, la arquitectura del Renacimiento, elementos de naturaleza muerta, un piso de baldosas cuidadosamente realizado y, sobre todo, la hermosa alfombra oriental con flecos que cuelgan en el último escalón. Pero más allá de los grandes talleres de Pollaiolo y de Andrea Verrocchio, la plenitud de la pintura florentina del Quattrocento quedó refrendada cuando en el año 1481 un grupo de artistas florentinos enviados a Roma por Lorenzo el Magnífico comenzaron a trabajar en la que sería la gran empresa de la pintura renacentista, la Capilla Sixtina. Cosimo Rosselli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli y Sandro Botticelli fueron los artistas puestos a las órdenes del Papa Sixto IV. Y más allá de las obras que dejaron en esta capilla, el conjunto de su obra representa el cénit de la pintura de una época dorada para la historia del arte.
Pietro di Cristoforo Vanucci nace hacia el año 1450 en Città della Pieve, comarca de Perugia, motivo por el cual será conocido más comúnmente como Il Perugino. Este artista pasa a ser considerado en la actualidad un pintor que, aunque buena parte de su obra se desarrolla en la propia Perugia, se le considera de hecho el más importante de toda la escuela de Umbría del 400 y posiblemente, sin duda también, como uno de los grandes referentes de la pintura italiana de finales del siglo XV. Se forma Pietro Perugino como asistente de Piero della Francesca, con quien colabora en la realización de los frescos de Arezzo, y hacia la década de 1470 figura como compañero de Leonardo da Vinci o Lorenzo di Credi en el taller del Verrocchio en Florencia, donde, en compañía de estos artistas, continuaba la formación a la sombra del que, como ya hemos visto, fue sin duda alguna uno de los grandes referentes artísticos de los final del siglo XV. Tiene Perugino un estilo que a menudo ha sido tildado de pietista. Sin duda alguna, desde luego, las imágenes de Perugino rebosan paz, tranquilidad. Es un artista que rechaza el drama, no aborda el pathos, realmente en el propio sentido de la palabra, sino que sus figuras se vuelven en general suaves, sentimentales, con rostros redondeados. Esos modelos que repitió durante toda su vida se convirtieron a veces incluso de una forma un tanto rutinaria en la aparición de sus cuadros. Se convirtieron, pese a ello, sin duda alguna, en uno de los referentes estilísticos para tantos otros pintores a finales del siglo XV, en especial para uno muy importante, como será Rafael, quien aprendió de este artista en su taller, y como Pietro Perugino dominará la luz y los detalles y, sobre todo, la ordenación de la composición. Esa búsqueda siempre de la armonía a través del equilibrio compositivo como base para la belleza del cuadro que tan presente tendrá Rafael en su obra a lo largo de prácticamente toda su producción, es algo que sin duda alguna aprendió en el taller de Pietro Perugino. Es un artista que desde su formación se muestra influido muy de cerca por otros artistas, algunos incluso amigos suyos. Caso de Luca Signorelli, quien le ayudó a mejorar su dibujo, pero también y muy especialmente gran influencia de artistas flamencos como, por ejemplo y sobre todo, Hans Memling, que le inspira abundantemente a la creación del fondo de sus paisajes, con amplias referencias hacia la pintura flamenca. Es un artista, Pietro Perugino, en el cual, como podemos ver en esta epifanía de la Galería Nacional de la Umbría de Perugia, la influencia de los maestros flamencos es bastante más que notable. La composición, cómo se ordena, las figuras, incluso ese paisaje, nos relatan sin duda alguna el interés que tiene Pietro Perugino desde el principio realmente de comenzar a acometer sus primeras grandes obras en el estudio de la pintura de los grandes maestros flamencos. Pero también está muy presente en la obra de Pietro Perugino la influencia de Piero della Francesca, que se va a comprobar abundantemente, como veremos un poco más adelante, en el uso de escenarios arquitectónicos y paisajísticos perfectamente ordenados, estructurados y trabajados con torno a la faceta constructiva de la luz. Es, sin duda alguna, su perfeccionismo en la composición ordenada la que a veces llega a tener como consecuencia un nulo tratamiento psicológico de las figuras, cierta inexpresividad incluso, en resumen, cierta falta de vida, podríamos decir. Pese a ello, será un artista, Pietro Perugino, enormemente valorado como retratista. Y eso que llegó a hacer por un tipo de retrato casi canónico, establecido, con unas normas muy marcadas que hacen que las obras de Pietro Perugino en cuanto al retrato sean relativamente fácil de identificar. Hay también en su obra un intento de estudio de la perspectiva lineal. Siempre da preferencia a las figuras en primer plano
Y es habitual ver que en sus composiciones, cuando aparecen grandes paisajes al fondo, el abigarramiento de las figuras del primer término hacen una especie de telón que separa completamente estas figuras del ambiente, del paisaje, el entorno en el cual se están desarrollando. Será quizá pues, uno de los de los problemas, por así decirlo, que tratará de abordar Pietro Perugino en su pintura, pero en el que no logrará realmente un verdadero éxito, ¿no? Sin embargo, desde luego, los fondos de Pietro Perugino ejercerán una indudable influencia también en su discípulo Rafael de Sanzio. En el año 1479, Pietro Perugino fue llamado a Roma por el Papa Sixto IV para ayudar a decorar la Capilla Sixtina, junto con otros artistas estos de origen florentino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli. Sin embargo, podemos decir, sin equivocación, que la contribución del Perugino fue sin duda alguna la más grande de ellos. Y es que a su taller es al que se le encargó la ejecución de las pinturas murales que habrían de constar en el altar. Pinturas que, sin embargo, hoy en día no podemos ver porque fueron destruidas unas pocas décadas después para dejar paso al extraordinario juicio final de Miguel Ángel. Sin embargo, estudios recientes han llegado a la conclusión de que fue él quien fue puesto al cargo de todo el proyecto y quien produjo el diseño general de las pinturas que hoy podemos ver, ojo, no en la bóveda, que esa es de Miguel Ángel y se pinta años más tarde, sino en las paredes de esta Capilla Sixtina, justo debajo de las ventanas que la iluminan. Una de las grandes obras al fresco que produce para la decoración de esta capilla fue el Bautismo de Cristo, que tenemos en la imagen. Esta obra pertenece al ciclo de la vida de Cristo, que se encuentra en uno de los laterales de la Capilla Sixtina, pintado por Perugino en colaboración con Pinturicchio, aunque bueno, este es un personaje secundario que comienza ayudando, ¿no?, el taller de Perugino, aunque llegara a ser también artista independiente, bastante afamado. Aquí es responsable principalmente, casi con toda probabilidad, de los paisajes y de las escenas de segundo plano de menor importancia. Vemos, más allá de la escena del bautismo, en primer término, a los lados dos grupos de personas que están asistiendo a esa imagen. Ninguno de ellos, desde luego, parece ataviado al estilo de los personajes veterotestamentarios que uno esperaría encontrar. Y es que Perugino, sabiamente en esta obra, lo que hizo fue incorporar retratos de personajes que pertenecían a la corte papal. Obras como este Bautismo de Cristo que tenéis aquí debieron de hacer las delicias, ¿no?, realmente de los romanos, que allí podían verse representados sus rostros, distintos personajes, como si ellos estuviesen allí mismo presentes, asistiendo realmente al Bautismo de Cristo, tal cual los logra inmortalizar Pietro Perugino. Más allá, si nos dirigimos al segundo plano, podemos ver dos escenas distintas a izquierda y a derecha. A la derecha aparece Cristo predicando ante la multitud y del mismo modo a la izquierda aparece San Juan, también realizando uno de sus sermones. En el centro, en la parte superior, aparece Dios Padre dentro de una gran orla sostenida por ángeles. Las pinturas que desarrolla Pietro Perugino en los muros de la Capilla Sixtina estaban pensadas para ser leídas a pares. Esto es, cada pintura de la pared izquierda iba emparejada con su correspondiente pintura de la pared derecha. Así, este Bautismo de Cristo que tenemos aquí se enfrenta en el muro opuesto a la circuncisión del hijo de Moisés, también pintada por Perugino y Pinturicchio. La preocupación principal era mostrar cómo la nueva religión de Cristo era más profunda y más espiritual que la religión judaica. Así, el par de frescos muestran cómo el bautismo fue prefigurado, según anunció San Agustín y muchos de los padres de la Iglesia, por la circuncisión del hijo de Noé.
Aquí tenéis esa pintura de la que hablábamos, el viaje de Moisés a Egipto y la circuncisión de su hijo, Eleazar. En este fresco se representa la historia de ese viaje de Moisés a Egipto después de su exilio en la tierra de Madián, cuando el ángel le dice que debe circuncidar a su segundo hijo. Este fresco nos muestra lo que son las características generales, sin duda alguna, de la gran obra de Pinturicchio en este momento. Fijaros en los grandes grupos de personajes que aparecen en primer término, bastante abigarrados, casi creando una especie de muro visual. No dejan espacio entre sí. Aparecen aglomerados, unas cabezas muy cerca de otras, salvo la zona central, donde parecen separarse, igual que Moisés separó las aguas, para mostrar precisamente el anuncio del ángel a Moisés. Detrás ya se desarrolla el paisaje donde aparecen también unas figuras secundarias, en menor tamaño, y aparece desde luego una naturaleza tan exuberante como artificial, como era tan característico de las producciones pictóricas de este momento. Pero sin duda alguna, de las obras que realiza Pietro Perugino para la Capilla Sixtina, la más destacada es la que presenta a Cristo entregando las llaves a San Pedro. Pertenece también a ese ciclo de pinturas de la vida de Cristo de la Capilla Sixtina. Concretamente se encuentra en el quinto compartimento de la pared norte. Y sin duda alguna, como decimos, es estilísticamente la obra de mayor calidad. Las principales figuras aparecen de nuevo organizadas en un friso en dos filas fuertemente comprimidas, exactamente igual que en la pintura que hemos visto antes. Cerca del primer plano de la imagen, muy por debajo del horizonte, es donde se desarrolla realmente esa procesión de personajes que aparecen agolpados a ambos lados, presenciando el momento de la entrega de las llaves a San Pedro. El grupo principal nos muestra esa entrega de Cristo de las llaves de oro y plata a un arrodillado San Pedro rodeado de los otros apóstoles, incluido Judas, que aparece como la quinta figura a la izquierda de Cristo. Todos tienen sus halos y a la par aparecen otros personajes que mezclan vestuario antiguo, contemporáneo, y para los que Perugino, como ya decimos, utiliza retratos de gente real. Personajes que estaban allí en Roma, que frecuentaban sin duda alguna la corte papal, que frecuentaban probablemente a Perugino mientras realizaba allí sus trabajos, y que el artista emplea para inmortalizar y así dotar de mayor vivacidad, pero también de mayor veracidad a las pinturas que ejecuta en las paredes. Incluso aquí podemos encontrar el autorretrato del propio artista, que viene a ser el quinto personaje que aparece representado, si contamos, desde el borde derecho, mirando directamente hacia los ojos del espectador. En la parte superior aparece una plaza absolutamente renacentista. Dos grandes arcos del triunfo al estilo romano que Perugino podía haber visto en las ruinas de Roma en ese momento, flanquean una construcción que, por la apariencia, recuerda enormemente a la cúpula de Santa María de las Flores de Florencia. Están en una plaza, abierta y completamente plana, que se divide por las piedras de colores de grandes rectángulos en perfecta perspectiva, que nos muestra una especie de ajedrezado de azulejos que conducen el punto de fuga y con ello la mirada del espectador hacia el fondo, hacia esa puerta abierta en la que en el edificio del centro parecen asomarse dos misteriosas figuras. No consigue dar, sin embargo, Perugino una buena tridimensionalidad a este templo octogonal que supuestamente representa el templo de Salomón. Aquí el guiño realmente a la Florencia de los Medici es inequívoco. El nuevo templo de Salomón, la nueva maravilla del mundo, ya no era el templo de Jerusalén, destruido más de 1000 años atrás, sino que era la gigantesca y extraordinaria cúpula con la que Filippo Brunelleschi había dotado a la Catedral de Florencia. Muestra, sin embargo, una mayor maestría en la ejecución del fondo del paisaje. Sus característicos árboles con ramas que parecen imitar plumas y que influirán también muchísimo
en los famosos desposorios de la Virgen de Rafael. Dispersos en la media distancia entre los edificios y el primer plano, incluye dos escenas secundarias de la vida de Cristo. A la izquierda, el pago del tributo, y a la derecha, la lapidación. Si volvemos al primer plano, podemos ver que tampoco está demasiado bien resuelta, mejor dicho, la relación entre las distintas figuras, cuyos gestos podemos ver que en general se repiten a izquierda y a derecha en un grupo y en otro. Sobre todo esos gestos característicos de afectación, de doblar mucho el cuello hacia un lado o hacia el otro, en las parejas de personajes que parecen conversar entre sí. Hay, sin embargo, cierta influencia de Verrocchio, tanto por el diseño de los ropajes como por algunas figuras, como por ejemplo la de San Juan Evangelista, que recuerda enormemente al Santo Tomás de Verrocchio que se encuentra en la iglesia florentina de Or-Saint-Michel. Sus cabezas, hay que señalar, son pequeñas en proporción con el resto de sus cuerpos, y sus rasgos están delicadamente realizados con una considerable atención a todos los detalles. Otra de las grandes obras maestras de Pietro Perugino es el tríptico Galitzin. Esta obra fue realizada para la iglesia de Santo Domingo de San Gimignano. Vemos un tríptico compuesto por 3 tablas en la que destaca la déesis que encontramos en la tabla central. La déesis, es decir, la aparición de Cristo en compañía de la Virgen y de San Juan. En las tablas laterales presenta a San Jerónimo y a Santa María Magdalena en la tabla de la derecha, ambos asistiendo también, aunque desde un segundo plano, a la crucifixión que se lleva a cabo en el central. Pietro Perugino nos muestra una crucifixión un tanto atípica en el sentido de que, a diferencia de otros artistas contemporáneos suyos, decide no ahondar en el dolor físico o emocional que supone el hecho de la crucifixión. La Virgen y San Juan asisten con gesto ligeramente doliente, pero muy comedido sin duda alguna, a un Cristo que se encuentra en la cruz y que tampoco parece dar señales de dolor. Aparece un Cristo que triunfa ante la muerte y que aparece, por tanto, bien encarnado en los colores y que aparece sin el exceso de sangre que tan habitual comenzaba a ser también en otros artistas. No aparece expresión de dolor en el rostro de un Cristo que parece sereno y casi dormido. De este modo, Pietro Perugino, donde nos hace el hincapié, es precisamente los aspectos más teológicos e intelectuales de la crucifixión, la de la idea de que con la crucifixión no se experimenta la muerte, sino que ha de venir la resurrección y que Cristo, por tanto, triunfa sobre el hecho de la muerte que se muestra en apariencia. Sin duda alguna, el conjunto destaca por el realismo y sobre todo por la ejecución del paisaje, en el que están perfectamente insertas las figuras. Un paisaje que se puede ver como continúa más allá de la tabla central y que se integra perfectamente también en las tablas laterales como un continuo que ayuda precisamente a englobar también a las figuras de la Magdalena y de San Jerónimo dentro del grupo principal. De este modo, se forma con los paisajes rocosos y la disposición de las figuras una composición con una ligera forma de V que converge en la base de la cruz. Bueno, es un esquema compositivo que también aparecerá posteriormente en la obra de Rafael. La obra de Perugino es sin duda alguna, en este momento, la que mejor ejemplifica la influencia del arte flamenco en Italia, algo que se puede ver en muchas obras, como por ejemplo el políptico Albani Torlonia que tenemos en la imagen. Perugino ejecuta sus tablas al óleo. Ya ha abandonado el temple o incluso las técnicas mixtas que venían siendo tan características de la producción de los artistas italianos de los años centrales del siglo XV. Conoce ya con detalle
la técnica del óleo que emplean los grandes maestros flamencos. Además de eso, se ve también enormemente influido en temas y en composiciones de los artistas flamencos. El tipo de representaciones de las figuras, los espacios tal cual son creados, son sin embargo el reflejo de la integración de los grandes temas del Quattrocento en la influencia de la pintura flamenca, de la que él es uno de los máximos representantes en Italia. En materia de anatomía, en perspectiva, en iluminación, y sin duda alguna, uno de los grandes artistas de finales del siglo XV, los que precisamente encarnan el momento en el que poco a poco la escuela italiana, tanto por su personalidad propia como por haber sido capaces de englobar lo mejor del arte flamenco del momento, logra por fin superar a la escuela de los maestros flamencos, algo que sobre todo se operará ya a comienzos del siglo XVI. Me gustaría llamar vuestra atención sobre esta obra tan singular que tenéis aquí, este San Sebastián de Perugino. El taller de Perugino realizó varias obras con el tema de San Sebastián. No es extraño, era un tema muy habitual para la mayoría de los talleres artísticos del Quattrocento italiano, especialmente de finales del Quattrocento italiano. ¿Por qué? Bueno, pues porque suponía la excusa perfecta para el trabajo del desnudo anatómico, saltándose, pues bueno, cualquier negativa, cualquier problemática que pudiera presentar la Iglesia Católica. No olvidemos que la Inquisición en este momento ya existía y que observaba con cuidado las obras de los artistas que no saliesen más allá del tono que se supone que era de esperar. Bueno, la pose del desnudo del San Sebastián, por tanto, se convierte en auténtico leitmotiv de los artistas interesados por las investigaciones anatómicas. Perugino hace varios, pero curiosamente, en este San Sebastián no es más la anatomía lo que llama la atención. De hecho, si os dais cuenta, es un retrato que está representado prácticamente de gusto, poco más. Llama la atención sobre todo las carnaciones, como utiliza magistralmente la técnica flamenca de las veladuras, para ir añadiendo toques de sombra y de luz, y así conseguir la suavidad en las carnaciones, en los contornos, y una iluminación sencillamente extraordinaria, muy superior a la de otros artistas contemporáneos italianos. Es muy característico el rostro de los San Sebastianes de Perugino también. Personajes con cabellos largos, boquitas de auténtico piñón y a veces incluso mejillas encarnadas que muestran rostros un tanto andróginos. Eso se puede ver perfectamente en otro San Sebastián, en este caso conservado en el Louvre, y que sí que aparece representado de cuerpo entero. Si os dais cuenta, las similitudes con el anterior, en la parte que quedaba representada, son más que notables. San Sebastianes, donde Perugino, como ya hemos dicho, artista que para nada se recrea en el pathos, en el sentimiento, en el sufrimiento, en este caso, de la figura, muestra apenas un par de flechas clavadas en el cuerpo del santo, muy lejos de esos modelos medievales que mostraban a los San Sebastianes verdaderamente atiborrados de flechas. Fijaros en la forma curvilínea de su cuerpo, en esa ligera serpentinata que muestra casi completamente desnuda la anatomía. Un paño de pureza colocado más en una zona baja que parece estar a punto de resbalar de las piernas de Perugino, nos muestra que este artista no está precisamente interesado en mostrar el dolor ante el San Sebastián, sino en ese amor casi platónico del éxtasis que experimenta el propio santo en el momento de sufrir su martirio. Fijaros también en el fondo y en la galería de columnas en la que ha insertado la figura, con esa característica decoración de Candelieri que nos muestra también a un Perugino muy interesado en el desarrollo artístico de la arquitectura contemporánea. Algunas de las obras de Perugino han sido criticadas y cuestionadas por muchos críticos que ven en ellas una fama superior a su valor artístico real. Esto se debe a que consideran
que la composición de las obras de Perugino en general se basa en aspectos meramente formales que imprimen a las obras un aspecto demasiado estático y a veces carente de vida. Bueno, esto es algo que pasa sin duda alguna, pero sin embargo tenemos que darnos cuenta que también tiene su explicación. Perugino fue un gran artista en vida con un amplio reconocimiento y su taller recibió una gran cantidad de encargos, como sucede por ejemplo con esta Madonna entronizada entre San Juan Bautista y San Sebastián que tenemos aquí. Se puede ver como el tema de San Sebastián aparece repetido de un modo recurrente, casi calcado, y lo mismo sucede con la figura de la Virgen con el niño o el San Juan que tenemos al lado. ¿A qué se debe eso? Bien, no se debe a una falta de inventiva, de creatividad por parte del maestro. Se debe sencillamente a que estas obras probablemente no fueron ejecutadas por el maestro. Desde luego él tuvo una participación limitada en ellas. Perugino se limitaría a establecer la idea básica de la composición, que sería desarrollada después por sus ayudantes y oficiales. De este modo es como el taller de Perugino pudo encarar la verdadera oleada de encargos que tuvo en la última década del siglo XV. A consecuencia de ello, a consecuencia de la sobreproducción de obras que tuvo el taller de Perugino, obviamente la participación de aquellos que no son el maestro se hace siempre mucho más amplia. Y eso, indudablemente, hizo disminuir la calidad de las obras de Perugino. Sin embargo, la sólida ambientación arquitectónica de sus obras, colocadas siguiendo la línea establecida por Piero della Francesca con puntos de vista bastante bajos, que nos crean esa observación de las figuras absolutamente monumentales, proporcionaba una estabilidad compositiva, también sucede aquí a los santos y a la Virgen, que fácilmente nos hace olvidar las carencias de otra índole que pueda tener la obra. Algo similar podemos observar en su Piedad de la Galería de los Uffizi. Fijaros cómo la ambientación es muy similar. Le va a aparecer de nuevo esa galería de columnas abovedada, con un punto de vista muy bajo que hace desplegarse ante nosotros unas figuras monumentales y casi esculturales. Sin duda alguna, como ya hemos dicho, la falta de naturalismo está presente. La rigidez. Fijaros en el cuerpo de Cristo. Cuerpo excesivamente rígido, casi parece una tabla en el regazo de su madre, sostenido por un San Juan, en una pose harto complicada realmente para el mantenimiento del equilibrio, y esa Magdalena que está sosteniendo los pies de Cristo en la actitud de lloro. Bueno, la composición vuelve a establecer esa idea de una estructura casi en forma de V, que podemos ver gracias a la colocación de los santos que se ubican en los laterales y que pues establecen esa V que casi va a parar a los pies de la propia Virgen. Pero a la vez una pirámide se levanta dando estructura a las figuras de San Juan, Cristo, la Virgen en la cúspide y la Magdalena en el lado inverso. Con ese juego de triángulos, ya sean con el vértice hacia arriba o invertidos con el vértice hacia abajo, como no puede ser de otro modo, es otro elemento que podremos apreciar próximamente en la obra de Rafael. La obra de Perugino, indudablemente, es una obra donde cuando encontramos la ejecución del maestro, se hace visible un juego verdaderamente extraordinario del análisis de la luz y de la perspectiva, tanto en los personajes como en el escenario, tal y como podemos ver en la visión de San Bernardo que tenemos ante nuestros ojos. La composición, si os dais cuenta, vuelve a ser muy similar. De nuevo, fijaros en el fondo, de nuevo la galería de pilares, abovedada, de nuevo una serie de personajes que se desarrollan en el interior. Pero fijaros esta vez el estudio de la luz. Comparadlo con las anteriores. Fijaros cómo incide la luz en la túnica que lleva San Bernardo y en las figuras que aparecen colocadas junto a él. Vuelven a aparecer esos rostros bastante afectados, característicos del artista, las agrupaciones perfectamente equilibradas.
Si dividimos la obra por la mitad, 3 figuras a un lado, 3 a otro, equilibrio incluso cromático, podríamos decir, entre los personajes. Bueno, esa búsqueda siempre del equilibrio como base de la armonía y por tanto como camino para el logro de la belleza, forma parte del ADN indiscutible de las grandes obras de Perugino. Así se expresa también en la Última Cena, que realizó para el convento de las Terciarias Franciscanas de Foligno. Se considera, de hecho, esta obra uno de los ejemplos más importantes de la pintura renacentista de la región de Umbría. Se encuentra en el antiguo refectorio del convento de las Franciscanas. El fresco, sin embargo, estuvo oculto muchísimo tiempo. Fue redescubierto en el año 1845, después de unas obras de acondicionamiento de la sala, y en principio, dada su elevada calidad, fue atribuido al mismísimo Rafael de Sancio. Los especialistas que analizaron la obra en tiempo posterior, sin embargo, en la actualidad ofrecen la opinión unánime de que es obra de Perugino, más o menos ejecutada entre los años 1493 y 1496. Bueno, momento en el que sin duda alguna Rafael ya formaba parte como aprendiz del taller del pintor de Perugia, pero donde, bueno, la mano principal, todavía la del maestro, no es la de Rafael, obviamente, es la de Perugino. También encontramos, sin duda alguna, genial, la obra que lleva por título Lamento sobre Cristo muerto, del Palazzo Pitti de Florencia. De nuevo, las figuras en su dolor comedido, pero con la incorporación de una mayor teatralidad, movimiento, la disposición, generando diagonales de las figuras que encontramos en la composición, logran animarla más allá, desde luego, de lo que Perugino nos tenía bastante acostumbrado, lo cual nos revela que es un artista que no es impermeable ni mucho menos a la pintura que le rodea, todo lo contrario. Es un artista que, como todos, sigue progresando y sigue evolucionando. Tiene un estilo característico, marcado, algo que le hace vender, que le ha dado fama, que le ha dado éxito y sin duda alguna dinero. No renuncia a ello, pero poco a poco experimenta y va incluyendo otros elementos innovadores en su obra. Fijaros, por ejemplo, en esta obra que lleva por título La familia de la Virgen. La disposición de las figuras nos revela la clara influencia de otro artista contemporáneo, Fra Bartolomeo de la Porta. La colocación de las figuras con esa estructura marcadamente piramidal, con la Virgen colocada sobre ese podio en el centro, al que se abren las figuras en los laterales, es característica de este otro artista y fue una solución compositiva de tanto éxito que es sin duda alguna una de las más copiadas dentro de los años finales del 400 y los inicios del 500, no solo por Perugino, sino también por artistas como por ejemplo Rafael o Tiziano incluso, llegaron a hacerse eco de las composiciones de Fra Bartolomeo de la Porta y la incorporaron a su acervo artístico como cualquier otro elemento que podían absorber de cualquier otro artista en ese momento. Otro buen ejemplo de la influencia de otros artistas en Perugino es La Piedad con Nicodemo y José de Arimatea, que nos revela claramente la influencia que ejerció sobre Perugino Antonello da Messina. La disposición del cuerpo de Cristo, el tratamiento de él mismo, son indudablemente deudores de la obra de Messina. Ejecutó también Perugino varias obras de temática pagana. Las hizo al calor de la nueva corriente neopagana que desde Florencia I y desde el papado en Roma a finales de siglo comenzaba a causar furor en las cortes italianas. Si bien el número de estas obras es muy inferior a las de temática religiosa, no debemos olvidar en el momento histórico en el que nos encontramos, expresan muy bien el cambio que se estaba produciendo en el pensamiento italiano del humanismo renacentista. Algunas de estas obras, como por ejemplo el Apolo y Marsyas, que tenemos ante nuestros ojos, tendrán
una enorme influencia en los artistas del siglo XVI que desarrollarán ciclos de pinturas de temática pagana y alegórica mucho más amplios y numerosos de lo que lo hicieran los artistas del 480. En el combate entre el amor y la castidad podemos ver una gran imagen en la que se desarrolla también esa pintura de carácter alegórico que comienza a triunfar con enorme fuerza a finales del siglo XV y comienzos del XVI, como es este caso de esta obra pintada hacia el año 1505. Perugino, además, destacó como uno de los mejores retratistas de todo el Quattrocento italiano. Su retratística, al igual que el resto de su obra, está enormemente influida por los grandes maestros flamencos del retrato. Es esta influencia la que lleva a Pietro Perugino a desechar por completo el retrato de perfil que tanto éxito tenía en Italia y que tan característico era de otros artistas de los que hemos hablado anteriormente. Elige el desarrollo del retrato frontal, frontal en ligero perfil y de medio cuerpo, que venían empleando ya los maestros flamencos desde hacía décadas. Al igual que aquellos, también trata de ahondar en la profundidad psicológica de los personajes y no renuncia a la minuciosidad de los detalles que enriquecen las composiciones, aunque en ocasiones también realizará retratos empleando fondos neutros que ayudan sin duda alguna a individualizar mucho mejor la expresión de sus comitentes. Si nos fijamos en el retrato de Alessandro Bracchesi o el retrato de Lorenzo di Credi, podemos ver un elemento que es habitual dentro de la pintura de Perugino. Fijaros en el gesto que realizan con la cabeza. Ese gesto de ligera inclinación hacia un lateral, ligeramente afectado, que lleva magistralmente, sin embargo, a romper la rigidez característica de este tipo de retratos. Al colocar ese gesto ladeado del rostro, logra generar una diagonal a través de los ojos y las cejas que se contrapone a la que forma la propia nariz. Es decir, rompe la estaticidad de los ejes vertical y horizontal en favor de la aparición de la diagonal, que siempre en las artes plásticas, tanto en la pintura como en la escultura, va asociada al dinamismo, al desequilibrio y con ello, en cierto modo, al movimiento. Como ya hemos señalado, entre los años 1500 y 1504, tuvo como discípulo al joven Rafael de Sanzio, que le ayudó a ejecutar numerosos frescos y pinturas. Sin embargo, y esto tuvo que ser muy a pesar del propio Perugino, tuvo que completar algunos de los frescos que su discípulo dejó inacabados debido a su lamentable y desgraciada muerte acaecida en el año 1520, del que este año, 2020, se cumple quinto centenario. Al final de su vida, la de Perugino, su estilo comenzó a pasar de moda y ya su taller dejó de recibir tantos encargos como antes. No podía ya competir con los artistas de la nueva generación del Cinquecento, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o su propio discípulo Rafael de Sanzio. Bien, con esto nosotros llegamos al final de la clase de hoy, que como siempre esperamos que os haya resultado entretenida e interesante. Me despido de vosotros hasta la próxima semana.